Introducción. Las violencias nos afectan a todos de muchas maneras y están presentes en nuestros espacios cotidianos, como la casa, la escuela o la comunidad. Pero no siempre nos damos cuenta de ellas y a veces hasta las justificamos pensando que ejercerlas está bien, pero no es así. Fíjate bien, los gritos y golpes en la familia o en las relaciones de pareja, los daños que nos podemos provocar con cortaduras o quemaduras autoinfligidas y los robos en la comunidad, así como el desempleo o el acoso hacia las mujeres, son situaciones que producen sufrimiento y ponen en riesgo nuestro bienestar físico y emocional, lo que reduce considerablemente nuestra calidad de vida. Sin embargo, es posible hacerle frente a estas situaciones y para eso, en este curso conocerás qué son las violencias y cómo nos afectan a todos, qué tipos y formas de violencia existen, qué situaciones. ¿Qué son las violencias? La violencia se entiende como todo aquello que produce daño a las personas y se presenta en cualquier espacio, como la casa, la escuela o el trabajo. Aunque existen muchos tipos de violencias, en este curso retomaremos tres, que son consideradas como las más comunes, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Violencia autoinfligida. Es la que se comete contra uno mismo. Sus manifestaciones más comunes son las autolesiones y el suicidio. Violencia interpersonal. Ocurre entre personas que pueden conocerse o no, y pueden presentarse en diferentes espacios de la comunidad, como el hogar, la escuela, el trabajo y las calles o los parques. En las familias o en las parejas, se manifiesta a través de burlas, ofensas o golpes. Y en la comunidad, cuando hay riñas entre vecinos o personas que circulan por la colonia. Violencia institucional. Existe cuando las instituciones y las personas que trabajan en ellas, ya sea por sus acciones o porque dejan de hacer lo que les corresponde, niegan o reprimen los derechos humanos de otros individuos o de grupos de personas. Este tipo de violencia se expresa de distintas maneras. Una de las más comunes son la represión contra las y los jóvenes o la falta de oportunidades educativas o laborales para ellos. Los tres tipos de violencia que te mencionamos toman distintas formas y se pueden presentar en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Todas las personas, sin importar raza, condición física o social, podemos ser víctimas o ejercer la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Por ello, debes conocer cómo se presentan y cómo afectan para evitarlas. Por ejemplo, si una persona tira basura en la calle y otra le pide que la levante, la primera persona se enoja y responde agresivamente, y el otro también, y así escalan el conflicto. Cuando la situación se pudo resolver dialogando para que la persona que tiró la basura la recoja y la coloque donde corresponde. Este es un ejemplo de que la violencia se presenta cuando un conflicto no se transforma positivamente. Ten en cuenta que todos corremos el riesgo de sufrir o ejercer la violencia. Acompáñanos a reconocer que no estamos indefensos, que siempre podemos desarrollar herramientas y habilidades para vivir sin violencia. Violencia y lesiones contra uno mismo. La violencia autoinfligida se presenta a través de las autolesiones o el suicidio. Las autolesiones son heridas que las personas se provocan a sí mismas. Empiezan con emociones y pensamientos negativos que terminan en lesiones como cortaduras, fracturas, golpes, rasguños, quemaduras, entre otros. Estas producen daños severos y destruyen el autoestima. También provocan cicatrices, deformaciones físicas y enfermedades graves. En este caso, las autolesiones no tienen el propósito de acabar con la vida, sino que son utilizadas como un medio para aliviar el dolor, la frustración, el enojo o la tristeza provocadas por situaciones que se viven como insoportables. Las personas que se lastiman a sí mismas regularmente se sienten solas, no queridas y sin salida. Debido a esto,
sus sentimientos de minusvalía, vergüenza y culpa se agrandan, lo que provoca que vuelvan a lastimarse. Las situaciones de indefensión que viven les impide ver las soluciones a sus problemas y es en estos momentos en donde la comprensión y la solidaridad de los otros es fundamental para que puedan ver otras formas de enfrentar sus dificultades. Para evitar que las personas se causen heridas a sí mismas, es necesario que aprendan a reconocer y manejar sus emociones y a buscar ayuda. Si la situación lo requiere, lo más recomendable es encontrar orientación profesional para atender lo que está pasando. El suicidio puede entenderse como el acto que la persona realiza para quitarse la vida. Este es consecuencia de una serie de sucesos desafortunados que vive la persona con la sociedad, la familia y consigo misma. Con frecuencia se cree que hay un motivo particular que lleva a alguien a suicidarse. Sin embargo, es la suma de situaciones adversas y la falta de ayuda de su entorno lo que le impide a las personas enfrentar su malestar y ver la solución a sus problemas. Por ejemplo, una persona puede perder el sentido de vida y atentar contra sí mismo si experimenta situaciones como el rechazo social, la pérdida del trabajo, el incremento de los problemas familiares, las deudas y los sentimientos de vergüenza, impotencia y culpa, entre otros. El suicidio no se presenta de manera espontánea. Antes de que esto ocurra, aparecen algunas señales de alerta, como expresiones o frases: no le importo a nadie, la vida no tiene sentido, yo no valgo nada. Estas frases pueden parecer triviales o sin sentido, pero en realidad son advertencias. Intentos de quitarse la vida al tomar sedantes en exceso, cortarse de manera profunda, tirarse de lo alto de un edificio o de un puente. Estas señales de alerta avisan que la persona tiene la intención de darse muerte. Por ello, es necesario no ignorarlas, pues esto ayudará a evitar que se quite la vida. El suicidio afecta tanto a la persona que lo comete como a su familia y a otros círculos más amplios. A las familias les provoca sufrimiento, dolor, culpa y el temor de que otro miembro haga lo mismo. Estas familias están expuestas al juicio y la vergüenza que les provoca la sociedad, quien las califica de ser incapaces de atender las necesidades de quien se quitó la vida. Pide ayuda. El suicidio puede prevenirse a través del acompañamiento físico y emocional, la solidaridad y la asesoría profesional. En las siguientes lecciones te compartiremos algunas herramientas que te permitirán enfrentar la violencia autoinfligida. Violencia en el noviazgo y la familia. La violencia interpersonal se manifiesta a través de burlas, golpes, riñas o robos en tres ámbitos: en la pareja, en la familia, en la comunidad. En la pareja puede expresarse a través de celos, golpes, empujones, manipulación y chantaje, entre otros. Por ejemplo, si ejerces conductas de control sobre tu pareja por celos exagerados, cuidado, estos te pueden llevar a ejercer violencia. Los celos patológicos son muy destructivos, provocan desconfianza y temor a ser abandonado. Quien padece los celos puede experimentar un alto grado de dependencia y estrés, pues imagina situaciones que le provocan angustia, enojo, entre otras emociones. Además, dejan de realizar sus propias actividades para vigilar, controlar y coartar la libertad de su pareja. Cuando se presenta esta situación, es necesario atenderla de manera profesional. La violencia en la pareja se puede manifestar cuando la persona celosa desconfía sin motivos de la relación afectiva que se tiene con conocidos o familiares. Se enoja por la forma de vestir o no permite que hables con otras personas. Te obliga a mostrarle tus conversaciones y tus publicaciones en redes sociales. Se porta de forma grosera con tu círculo de conocidos y critica tus relaciones interpersonales para que los alejes. Te acusa sin razón de serle infiel y se victimiza para hacerte sentir culpable para controlarte.
Te acompaña a todas partes, espía y vigila lo que haces. La violencia en la pareja también se presenta a través de comentarios desagradables, insultos y golpes. Detente y date cuenta cómo te sientes. Si reconoces que estas actitudes te incomodan o te lastiman, habla con tu pareja y hácelo saber. Por otro lado, si eres la persona que ejerce violencia, reflexiona y escucha a tu pareja. Tus ideas y actitudes pueden estarla dañando. Date cuenta que ejercer la violencia también te perjudica a ti. Si la violencia persiste o es recurrente, necesitan pedir ayuda. La violencia en la familia se ejerce porque se considera que es una forma de solucionar los conflictos y mantener las reglas, el respeto y el orden. Reflexiona. La violencia perjudica a todas las relaciones. A continuación te compartimos algunas formas de violencia en la familia. Violencia física. Se manifiesta mediante golpes, jalones de cabello, bofetadas, cinturonazos, entre otros. Violencia emocional. Se presenta a través de amenazas, humillaciones, insultos, prohibiciones o comparaciones entre los miembros de la familia. Violencia sexual. Se expresa a través del acoso, tocamientos sin consentimiento o violación. Esta puede ser ejercida contra cualquier integrante de la familia, en especial hacia las mujeres y los miembros más jóvenes. La violencia en la pareja o en la familia lastima el cuerpo y la integridad, provoca enfermedades físicas y mentales que ponen en riesgo la vida de las personas. Reconocer tus sentimientos y trabajar para obtener tu independencia te permitirá obtener las herramientas para evitar ejercer o vivir violencia. Continúa con nosotros. En los siguientes temas te diremos cómo prevenir la violencia en tus relaciones. Momentos clave para prevenir la violencia. La violencia se puede prevenir en 3 momentos: cuando aún no aparece, pero existen señales de que puede presentarse; cuando ya está presente; después de que ha ocurrido. Estos 3 momentos de la prevención se definen desde el punto de vista temporal. El primer momento se presenta cuando, en la vida cotidiana, aparecen signos de que la violencia podría manifestarse. Por ejemplo, aunque los desacuerdos y las discusiones son comunes, las personas, al calor de la confrontación, pueden perder de vista el problema y sus soluciones. Esto provoca que la situación se convierta en un campo de batalla en donde lo único que importa es tener la razón. En este caso, se pueden realizar acciones para fomentar el diálogo mediante la escucha activa para comprender las razones de los otros. Es fundamental reconocer que se tiene derecho a pensar distinto, valorar lo que piensa y siente el otro, aunque no se comparta su postura. Esto alivia la tensión y permite volver a centrarse en las posibles soluciones del problema común. En este primer momento, se realizan acciones para promover valores que detengan la aparición de la violencia, como comunicación asertiva, manejo de emociones, no violencia, transformación positiva de conflictos y hábitos saludables. El segundo momento se caracteriza por la presencia de manifestaciones de violencia. Por ejemplo, cuando los alumnos de una escuela utilizan los golpes para tratar de resolver sus conflictos. Para prevenir que la violencia que ya está presente se reproduzca y empeore, es necesario reconocer los factores de riesgo a los que se exponen las personas e incrementar los factores de protección que eviten que la violencia permanezca. Los factores de riesgo son situaciones y actitudes que afectan el comportamiento de las personas y aumentan sus probabilidades de convertirse en víctimas o victimarios de actos violentos. Los ámbitos de clasificación de los factores de riesgo son individuales: desintegración familiar, uso de drogas, mal manejo de las emociones, deserción escolar y desempleo; ambientales: falta de vigilancia, espacios públicos abandonados, normalización de la violencia,
autoridades que no garantizan la aplicación de la ley. Los factores de protección son las características individuales, sociales, económicas y culturales que evitan que se ejerza la violencia. Por ejemplo, en el caso de los alumnos, se pueden llevar a cabo acciones de mediación que permitan transformar el conflicto positivamente a través del diálogo. La prevención, en este segundo momento, está dirigida a personas en mayor riesgo de padecer o cometer actos violentos. Esta consiste en llevar a cabo acciones como talleres dirigidos a personas que están en riesgo de vivir o cometer un acto violento bajo el influjo de alguna sustancia adictiva. Talleres para personas que están en riesgo por su conducta agresiva. Talleres de crianza positiva dirigidos a padres de familia. Talleres para evitar conductas antisociales, violentas, entre otros. El tercer momento es cuando la violencia ya se presentó y se realizan acciones encaminadas a disminuir o reparar el daño producido, así como evitar que la violencia se repita. Está dirigido a las personas con antecedentes de comportamiento violento. Por ejemplo, una persona que está en conflicto con la ley porque hirió a otra. Para este momento, las acciones que se pueden emprender son ayuda psicológica especializada de atención prolongada, acciones para la reparación del daño, asesoría y acompañamiento jurídico para atender los daños provocados a las víctimas, programas de reinserción social para personas en conflicto con la ley, atención integral para el control de la agresividad y de las conductas violentas, atención oportuna a víctimas. Ahora que conoces cuáles son los 3 momentos de la prevención de la violencia, te invitamos a que nos acompañes a ver el siguiente tema, donde te diremos cómo se realiza la prevención. Yo prevengo la violencia. ¿Sabes qué es la participación ciudadana? Esta es una manera en que los habitantes de la comunidad podemos colaborar con las autoridades para atender nuestras necesidades. Con la participación ciudadana, se busca resolver problemas como drenajes tapados, falta de alumbrado público y de transporte, robos, acoso sexual hacia las mujeres, peleas entre vecinos, así como la falta de centros educativos y de fuentes de empleo. Aunque no lo parezca, estas condiciones pueden provocar que las personas ejerzan la violencia. Por ejemplo, la falta de vigilancia adecuada puede generar asaltos, porque el delincuente sabe que nadie saldrá en defensa de la víctima y que no se denunciará el delito. La falta de educación cívica propicia que existan peleas porque las personas no cuentan con las herramientas para transformar positivamente los conflictos. Otra forma de participación es decidir en qué se emplea el presupuesto público, el cual se puede entender como los recursos económicos que destina el Estado para satisfacer las necesidades de las personas en sus colonias, municipios o estados. También se puede participar mediante las consultas ciudadanas, como los plebiscitos o los referéndum, que tienen como propósito validar una acción de gobierno frente a los problemas de la ciudadanía. Por otro lado, te invitamos a conocer qué es un Consejo Ciudadano para que participes. Este es un órgano que representa los intereses de las personas ante las diversas autoridades y se encargan de integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas de las y los vecinos. Estos deben reunirse cada cierto tiempo. Pregunta a tus vecinos cuándo y dónde se reúnen. Recuerda que tú puedes ayudar a detectar la violencia, aportar soluciones para enfrentar los problemas comunes, realizar acciones de prevención con apoyo de tu familia. Rechaza las ideas de que participar en las asambleas de tu comunidad, promover la libertad de expresión o ser funcionario de casilla, entre otras, son una pérdida de tiempo, porque estas creencias te quitan la motivación y la fuerza que te permitirían hacer algo para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Tu participación, la de tus vecinos y las autoridades es fundamental para generar acciones que nos permitan vivir mejor.
Prevención de la violencia en la familia. Hasta en las mejores familias pasa. ¿Has escuchado esta frase? En todas las familias hay diferencias, desacuerdos y situaciones que pueden generar conflictos, y aunque es natural que estos existan, no es normal que se resuelvan con violencia. La armonía en la familia empieza cuando sus integrantes se escuchan. Pero, ¿cómo se logra escuchar verdaderamente? Reconoce cómo te sientes y evita juzgarte. Establece un diálogo con la persona. No te adelantes a responder. Pon atención y considera que no se trata de ganarle al otro, sino de que ambos se comprendan. Escuchar te permitirá conocer las razones y motivaciones que llevan a la persona a sentir o actuar de determinada manera. Es válido que tú pienses distinto, pero toma en cuenta que para establecer una comunicación adecuada se debe escuchar sin juzgar. Pide a la otra persona que te escuche de la misma manera, sin interrupciones y sin juzgar. Esto le permitirá enterarse de los motivos y las razones que te llevan a pensar y actuar como lo haces. Da valor a lo que dice la otra persona. Por ejemplo, exprésale algo como: lo que dices es importante para mí. Aunque yo piense y sienta diferente, tú me importas. Analicen el desacuerdo para proponer soluciones en donde ambas personas alcancen algo de lo que necesitan. Llevar a la práctica estas recomendaciones en tu entorno familiar puede derivar en nuevas relaciones basadas en el respeto y el diálogo. Prevención de la violencia y lesiones contra uno mismo. La violencia autoinfligida se presenta a través de las autolesiones o el suicidio. Te presentamos algunas acciones que te ayudarán a identificarla para que sepas cómo prevenirla. En caso de las autolesiones, te sugerimos reconocer y comunicar lo que te está ocurriendo. Para ello, registra las respuestas físicas que envía tu cuerpo. Estas pueden presentarse como aumento de la temperatura, aceleración de los latidos de tu corazón, sudoración, tensión en la cara o en las manos, entre otros. Atiende estas señales, pues te están alertando que algo no está bien. Reconoce las emociones negativas que estás experimentando. Estas pueden ser miedo, rabia, tristeza, frustración o dolor. Este tipo de emociones tienen una función y avisan que hay malestar y sufrimiento en lo que estás viviendo. Busca ayuda para trabajar con estas emociones. Esto evitará que te autolesiones. El trabajo consistirá en aceptar y darle un lugar en tu vida a lo que sientes. ¿Pero cómo se hace eso? Empieza por observar la emoción más evidente. Por ejemplo, si sientes enojo, pregúntate: ¿qué me enoja? ¿Por qué estoy enojado o enojada? ¿Con quién? ¿Qué me dice el enojo? ¿Es grande o pequeño? ¿Me impulsa a hacer algo o me paraliza? ¿Qué puedo hacer para enfrentar el enojo? ¿Quiénes me pueden apoyar? ¿Qué puedo hacer para resolver la situación? Utiliza estas preguntas con las otras emociones que identificaste. Las respuestas de este cuestionario te ayudarán a entender lo que sientes, analizar el problema y visualizar cómo y con quién resolverlo. Escucha los pensamientos que te provocan las emociones negativas. Estos pueden ser: me merezco lo que me pasa. ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Nunca saldré adelante. Soy un perdedor o perdedora. Nadie me quiere. Me dejaron porque no valgo la pena, entre otros. Considera que ningún pensamiento puede controlarse, y menos aún los que son producto de las emociones negativas. Lo que sí se puede hacer es compartirlo con alguien de tu confianza o un profesional que pueda ayudarte. Toma en cuenta que no estás solo o sola. Aunque no lo parezca, hay personas dispuestas a escuchar lo que tienes que decir y a acompañarte para evitar que te hagas daño. El suicidio es un tema muy delicado. Sin embargo,
hay acciones que pueden llevarse a cabo para prevenirlo. Para esto, es necesario saber que las personas pasamos por momentos conflictivos y difíciles a lo largo de la vida y que necesitamos el acompañamiento de otras personas que nos ayuden a superarlos. Es natural que los problemas y los conflictos causen emociones negativas, que nos pueden llevar a sentir que vivir no vale la pena. Sin embargo, estas emociones pueden trabajarse para que no se compliquen ni se agraven. Si constantemente tienes ideas como, la vida no vale nada, a mí nadie me quiere, a nadie le importo, si me mato nadie me va a extrañar, o descubres que estás pensando en la forma de cómo quitarte la vida, es momento de actuar de inmediato. Comunícaselo a alguien de tu confianza y pidan ayuda profesional. También puede suceder que el malestar esté provocado por la falta de alguna vitamina, mineral o proteína en el cuerpo, por lo que es importante que acudas al médico. Si escuchas que alguien hace comentarios sobre suicidarse o manifiesta deseos de hacerlo, escúchalo y pregúntale directamente si está pensando en quitarse la vida. Si te responde, ¿por qué quieres saber?, hazle sentir que te importa y que te preocupa que esté hablando continuamente de morir. Invítale a que juntos vean qué pueden hacer y a quién pueden recurrir para pedir ayuda. Considera que su vida corre peligro. El rechazo y la indiferencia son conductas sociales que pueden llevar a una persona a cometer suicidio. Y aunque nos gustaría consolarla rápidamente, con un abrazo o una palabra, es preciso pedir ayuda de un profesional. Prevención de la violencia en la comunidad. Presta atención al siguiente caso para que identifiques qué acciones pueden prevenir la violencia en la comunidad. ¿Por qué llegaste corriendo? ¿Estás bien? Sí, pero ya sabes, en la calle hay varios postes con lámparas fundidas y prefiero pasar rápido, no vaya a ser. ¿A qué le tienes miedo? ¿A que te asalten? Sí, aunque también a caerme en una coladera destapada o en un bache. Ya ves que el otro día me lastimé el tobillo. A mí me preocupa que te pase algo. Primero fue el tobillo y luego qué. Todo es culpa de las autoridades que no hacen nada. Bueno, aunque me lastimé porque la calle está en mal estado, no creo que las autoridades sean las únicas responsables. ¿Cómo no? Es su obligación. Si no, ¿para qué están? Claro que es su responsabilidad, pero ¿cómo van a actuar si nosotros no lo reportamos y si no le damos seguimiento hasta que lo arreglen? ¿Hasta crees que van a venir? Anita, la vecina de junto, habló hace un mes y no han venido. Reportémoslo de nuevo. Si varios vecinos lo hacemos, seguro que nos hacen caso. Vas a ver que no. No perdemos nada con intentarlo nuevamente. Bueno, tal vez le dediquemos tiempo, pero valdrá la pena. ¿Y quién le va a decir a los vecinos que llamen o que denuncien lo que falta en la colonia? Vas a ver que más de la mitad no harán caso. Pues yo les digo, y a lo mejor pocos participan, pero cuando los demás vean que nos juntamos, que reportamos y no nos detenemos hasta que se resuelva el problema, se van a sumar. Los vecinos podemos empezar por barrer las banquetas, echarle agua a las plantas y árboles de la calle, poner unos carteles para pedir a los dueños de los perros que recojan sus desechos, y hacer acuerdos para respetar las entradas de las casas. Pero eso es responsabilidad de la alcaldía. Por eso pagamos nuestros impuestos. Eso no nos toca a nosotros. Ese es el problema. Si seguimos pensando que no nos toca, todo quedará igual. Podemos pedir a la alcaldía que vengan a podar los árboles del parque, pintar las bancas y arreglar las jardineras. También podemos pedir que atiendan a las personas que se juntan en el parque a consumir alcohol y otras sustancias. Ay, se las deberían llevar, pero ya ves, como no hay policías que vigilen el parque, pues ¿cómo? No se trata de encerrar o abandonar a las personas que tienen problemas. Esto no se arregla con castigos. Mejor veamos cómo crear mejores condiciones para todas y todos. Además, cuando la comunidad está unida, coopera y es solidaria, ayuda a que sea más difícil que se cometa un delito. A ver cómo está eso. Mira, si una persona quiere robar o asaltar, no lo hará si ve que es complicado o prácticamente imposible. Por ejemplo,
Se dará cuenta que aquí estamos unidos y que no es fácil asaltar ni huir. Entonces, ¿me estás diciendo que si tenemos a la colonia en buenas condiciones, tendremos mayor seguridad? Así es. Si mejoramos nuestras relaciones entre los vecinos, tendremos menos miedo de sufrir un accidente o ser víctimas de una agresión o delito. Ya me pusiste a pensar. Creo que si empiezo por dejar de ver que todo está mal y nada se puede hacer, y pongo de mi parte para resolver problemas, podemos vivir mejor. Exacto. En lugar de solo quejarnos, podemos llevar a cabo algunas acciones por el bien de nosotros, por nuestras familias y por nuestra comunidad. Si hay problemas en tu colonia, como falta de servicios, espacios en mal estado, lugares abandonados u otras situaciones, es importante reportarlas para que se atiendan. Es más, no basta con hacer el reporte, hay que darle seguimiento hasta que se resuelva. También es necesario apoyar a las autoridades para que entre todos hagamos los cambios que se requieren. Y ahora que ya conoces esta historia, piensa en todo lo que puedes hacer para que tu comunidad sea un espacio más seguro para ti y tus seres queridos. Prevención de la violencia en pareja. ¿Has escuchado el dicho, a quien se casa, de todo le pasa? Esta frase explica que en la pareja se vive de todo. Sin embargo, eso no significa que tengas que vivir violencia. A menudo sucede que las personas idealizamos la relación de pareja y buscamos vivir solamente momentos agradables, por lo que no nos preparamos para enfrentar los desacuerdos. Tener intereses, gustos e ideas distintas a las de la pareja es normal, y eso no significa que la relación no funcione. Lo que no es normal es que estos conflictos se resuelvan con golpes, gritos o humillaciones, porque esto nos hace daño y es violencia. Para tener una buena relación de pareja, necesitamos aceptar e integrar de manera armónica nuestras diferencias. Ten presente que pedirle a tu pareja que actúe o piense conforme a tus ideales es pedir que sea alguien que no es. Esto también es violencia y destruye el amor y la comunicación. Cuando empezamos a conocer a nuestra pareja, nos damos cuenta de que, junto a los aspectos que nos agradan, existen otros que nos disgustan. Y aunque no es fácil lidiar con las emociones que esto provoca, es importante reconocerlas y trabajarlas. Cuando aparecen los conflictos en la pareja, es necesario tener disposición y apertura para establecer un diálogo en el que ambos expresen y escuchen sus inconformidades y puntos de vista hasta alcanzar el entendimiento mutuo. Ten en cuenta que establecer una buena comunicación requiere de práctica y paciencia. No hay una sola forma de establecer una relación porque las circunstancias de cada pareja son distintas y por lo tanto, los retos que enfrentarán también lo son, aunque en general pasarán por algunas de estas etapas: enamoramiento, noviazgo, convivencia, matrimonio, primer hijo, niños pequeños, hijos adolescentes, nido vacío, segundo noviazgo. En ellos experimentarán intimidad, convivencia, compromiso, sexualidad y pasión, dependencia contra independencia, comunicación, conflicto y poder. Sin importar en qué etapa nos encontremos, los conflictos estarán presentes, y es importante preguntarnos, ¿qué tanto conozco a mi pareja en esta fase que estamos viviendo? ¿Tomo en consideración lo que piensa y siente? ¿Respeto las decisiones de mi pareja y los acuerdos que tomamos juntos? ¿Puedo hablar con él o ella sin agredirle de manera física o verbal? ¿Confío en mi pareja y ella confía en mí? ¿Respeto el espacio y el tiempo de mi pareja para que haga las cosas que le interesan? ¿Apoyo a mi pareja cuando tiene un logro o una pérdida? Si respondiste no a alguna de estas preguntas, revisa la situación, ya que estas son una guía para que puedas detectar un problema.
Conversa con tu pareja y no evites expresar lo que sientes o lo que piensas por miedo a la confrontación. Atención, no se trata de crear una pelea, sino de conocer y revisar las situaciones que están provocando los conflictos. Si dices lo que piensas y le das valor a lo que la otra persona siente, mostrarás que te importa y evitarás que los desacuerdos se conviertan en situaciones que puedan generar violencia dentro de la pareja. Acciones de prevención en la comunidad. Para vivir con tranquilidad y armonía, aplícate y transforma las condiciones y los espacios que pueden hacer que haya violencia y que se cometan delitos en tu comunidad. Te compartimos algunas acciones que pueden ayudar a prevenir la violencia. Continúa aportando ideas y acciones, aunque las experiencias te hayan llevado a creer que no se puede hacer algo o que nada va a cambiar. Tus esfuerzos constantes harán que logres que la vida sea mejor. Levanta la voz y expresa las necesidades y problemas de tu comunidad y junto con tus vecinos busquen alternativas de solución y elijan las más adecuadas. Ayuda a evitar los robos a casas habitación, los negocios y a las personas en los espacios públicos. ¿Has visto esos letreros de vecino vigilante? Claro que funcionan, pero no solo se trata de poner las mantas, sino que éstas deben ser resultado de la colaboración entre vecinos y autoridades. Si crees que puedes correr algún riesgo al salir o regresar a tu casa, organízate con tus familiares, amigos y vecinos para que puedan acompañarte a la parada del transporte o a la entrada de tu casa. Si tienes coche y ves alguna situación sospechosa, comunícalo con tu familia y vecinos y repórtalo a las autoridades. Evita llevar o dejar objetos de valor a simple vista y asegúrate de que tu casa o tu negocio estén bien cerrados cuando salgas. Reúnete con tus vecinos para pedir a las autoridades que iluminen las calles, poden los árboles, tapen los baches y haya patrullaje permanente. Organícense para que den la impresión de que en tu calle es complicado cometer una agresión o un delito. Haz que el robo de tus pertenencias sea inútil. Personalízalas, regístralas a tu nombre y aplica todas las medidas que hay para bloquearlas o inutilizarlas, como el uso del registro email que viene en el empaque de tu teléfono y que te servirá para evitar que alguien lo use si te lo roba. Si tienes un negocio, coloca etiquetas o detectores a los productos para que la gente no se los lleve sin pagar. Crea una red social de comunicación con tus vecinos y las autoridades para que actúen de manera inmediata en caso de emergencia. Nuestro propósito, con las sugerencias anteriores, es mostrarte que se puede hacer algo para protegernos contra los robos y los riesgos de sufrir violencia. Construir seguridad para todos y todas es un trabajo conjunto. Recuerda, hoy por ti, mañana por mí.